democracia, en paz y en libertad y en De Álvaro Pino comenzó a desfilar corriendo un maillot amarillo por 33 segundos que todavía le dura. Será testimonio del empeño que todos compartimos de ampliar las comunidades europeas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué contentos estamos de poder volver a hablar de ciclismo y de deporte realmente, ¿no? Después de estos meses tan duros que hemos estado pasando entre todos, parece que le vemos ya la salida un poquito al túnel. Hubiera sido una pena realmente que esta vuelta en la que se cumple el 75 aniversario no se hubiera podido disputar y ahora todo apunta ya a que finalmente podremos disfrutar de la carrera. Hicimos una primera presentación en diciembre, pero claro, las cosas han cambiado mucho desde entonces, ha habido algunos cambios de etapa, se ha reducido un poquito la carrera y de todo esto queremos hablar también pues en esta segunda presentación de esta edición 2020 de la Vuelta Ciclista España con Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista España. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Con Fernando Escartín también, director técnico de la Vuelta. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Y como no, también con Perico, con Pedro Delgado, que nos acompañará también, como siempre, en esta presentación. Pedro, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, antes de ver lo que será el nuevo recorrido, ¿no?, que es lo que realmente queremos hacer en esta presentación de la Vuelta Ciclista España, Javier, como aproximación, ¿no? Supongo que han sido 3 meses complicados, ¿no?, en los que, lo que decía, ¿no?, parece que ahora le vemos ya una salida clara, que tenemos auténtica confianza de que la Vuelta se va a hacer, pero ha debido haber momentos duros, ¿no? Sí, sobre todo cuando empezó la pandemia, porque todo era incertidumbre. Realmente nosotros teníamos una posición cómoda en el calendario, pero cuando hubo que empezar a mover carreras, y especialmente el Tour de Francia, pues prácticamente que hubo que empezar de cero, pero con el inconveniente, ¿no?, de que teníamos muy pocos días para negociar, escasas semanas. Al final creo que hemos hecho una buena negociación. Creo que tenemos la Vuelta lo suficientemente alejada de la pandemia como para que podamos ver no solo la Vuelta, sino el ciclismo que se ha propuesto para este año como algo posible, algo sobre todo ilusionante. Y bueno, pues lo que antes era incertidumbre, hoy es optimismo absoluto y siempre, siempre, siempre la máxima ilusión en tratar de sacar este año la Vuelta adelante. Bueno, pues evidentemente, ¿no?, con esa máxima ilusión nos ponemos, yo creo que todos un poquito en marcha de nuevo a preparar la carrera con esa sensación de que realmente se va a hacer. Y claro, lo primero, como siempre, ver cómo queda el nuevo recorrido de la Vuelta Ciclista España 2020.
Bueno, pues yo creo que podemos decir que ahí tenemos al hermanito, ¿no? Podríamos llamarle el hermanito pequeño porque tiene alguna etapa menos, que es una cosa que, Javier, evidentemente hay que matizar, yo creo que claramente y enseguida, ¿no? Que es una medida excepcional lo de que haya 18 etapas, ¿no? Absolutamente excepcional. Esto es producto de la crisis del COVID-19. A la hora de establecer el calendario creíamos que era la mejor fórmula que había, más que nada porque la cuestión era sustituir o no las etapas de Holanda, y creo que hicimos bien en esta propuesta, pero tengo que decir que bueno, tenemos todas las garantías y que en ningún escenario del año que viene y año siguiente se hace prever que este modelo de 18 etapas vaya a venir para quedarse. Más todo lo contrario, es un auténtico paréntesis, una auténtica excepción. Creo que va a ser una grandísima vuelta, pero el año que viene volveremos para los 4 fines de semana de siempre. Además ya tenemos más o menos avanzadas las fechas que será la vuelta, y por tanto, por eso, excepcional, paréntesis, pero no por ello quiere decir que sea una vuelta blanda. Yo viendo ahora el perfil, digo, ostras, empezando en alto, la verdad es que ahora visualizándolo todo, desde luego esta vuelta va a ser bastante intensa y yo creo que muy divertida. Sí, precisamente eso es lo que yo quería destacar, ¿no? Pedro, contigo, nosotros siempre pedimos que haya carreras en las que pasen cosas, ¿no? Y viendo este recorrido te das cuenta que pueden pasar cosas prácticamente todos los días. La Vuelta a España nos tiene así acostumbrados, ¿no? Pero sobre todo el arranque a mí me parece espectacular por un lado. Lo único que yo creo que también va a preocupar mucho a los equipos a la hora de cómo plantear una etapa que haya un final en alto. Arrate, que es una final muy conocido para el ciclismo, pero suficientemente duro para que haya las primeras diferencias. Pero la preocupación ya no solo va a ser Arrate, sino sobre todo las complicaciones que puede ser la primera etapa con los nervios, la lluvia tal vez, y esto tal vez pueda restar un poquito de espectáculo a este arranque de realmente duro, pero no por eso va a quitar que en esa última ascensión los hombres que quieran ganar la vuelta tengan que responder al 100%. Así que va a ser un arranque realmente muy intenso y de cara a los equipos que cuenten con objetivos de ganar esta Vuelta a España tienen que llegar ya muy finos para no perder la carrera en el primer round de esta ronda española. Bueno, vamos a ir haciendo un poco, ahora empezaremos con Fernando en estas 2 nuevas etapas y va a decir que vamos a hacer un poco el recorrido general, ¿no?, de la carrera, pero queremos empezar evidentemente por las 2 novedades que hay en esta Vuelta Ciclista a España. Ya sabemos pues que no se sale de Holanda, sabemos que se sale de Arrata y ahora hemos visto que también se suprime el paso por Portugal y que es sustituido por 2 etapas. Vamos a ver la primera de ellas. Se sale de Mos, en Galicia, recorrido puro gallego, ¿no? Con sube y baja constante, no hay grandes puertos, pero hay muchos metros de desnivel, y final en Puebla de Sanabria, que ya ha cogido algunas veces finales en otras ediciones de la Vuelta Ciclista a España. 234 kilómetros, es una etapa muy, muy larga que llega ya en la parte final de la carrera, es decir que a los corredores, Fernando, se les va a hacer duro, porque además es una etapa, pues eso, ¿no?, con ese peligro de alguna fuga que pueda complicar la carrera. Sí, es una etapa larga, pero no teníamos más opción, ¿no? Al perder Portugal hemos tenido que ir hacia Castilla-León y teníamos esta opción, ¿no?, como más favorable, ¿no? Es una etapa larga, como tú bien dices, favorable para las escapadas, pero que va a hacer un desgaste, ¿no?, sobre todo para las 2 últimas de montaña, ¿no?, tanto la de Ciudad Rodrigo como la de la Covatilla. Y Pedro, un terreno que también te gusta, ¿no? ¿Qué me has dicho, Carlos? Perdona. No, decía que un terreno que te gusta a ti, ¿no? Sí, no, me encanta, pero yo lo que iba a decir también que hay una reflexión que hay que hacer, es que viene después de la crono, y ya sabemos que después de las crono la gente se exige, algunos perderán un poquito comba, y es el típico día que se puede producir esa escapada, un terreno muy difícil de cara al líder, de controlar la carrera, y muchas veces son etapas más peligrosas estas que hemos visto ahora, con final en Puebla de Sanabria, que a lo mejor una etapa más de montaña, ¿no? Es un perfil realmente ideal para liarla, además larga, 234 kilómetros. Realmente cuando yo he visto este perfil, digo, yo creo que esta etapa ha ganado, ¿no?, respecto a la que estaba diseñada, o yo creo, respecto a la que estaba diseñada por el paso por Portugal. El pueblo además es precioso, Puebla de Sanabria, como decía, ya ha llegado en alguna ocasión la vuelta allí,
ha llegado al lago también, pero en el pueblo también se ha llegado. Y la última vez fue una etapa en la que pasaron bastantes cosas también en el tramo final. Esta es la imagen típica de Puebla de Sanabria, una localidad preciosa. Y como decía, fue un final en el que se venía persiguiendo una fuga con muchísima velocidad. El pelotón veía, ¿no?, que tenía una opción de llegar al sprint y lo exprimió hasta el final. Y además se produjo una caída de Alberto Contador ahí en esa última curva. Ahí prácticamente no se aprecia, luego lo volveremos a ver. Y como decía, pues el pelotón cazando por detrás y con una victoria un poco sorpresa, Jonas Van Genechen. Pero ahí en rush final pudo arrebatar la victoria el corredor del conjunto IAM. Un día de nervios también, Pedro, en la parte final, ¿te acuerdas? Sí, desde luego. Sobre todo porque recuerdo que Luis León Sánchez se empeñó en poner complicada la carrera buscando esa victoria de etapa. No lo logró, pero realmente los últimos 50 kilómetros fueron muy nerviosos, muy frenéticos, y eso que el recorrido anterior había sido más cómoda. Por eso este cambio de etapa que va a haber este año en esta Vuelta a España 2020 creo que va a ganar en cuanto al desenlace o en cuanto a ese perfil que tiene ahora mismo o que tenía la carrera, y que, insisto, ¿no?, ahora tiene un perfil realmente interesante, ¿no?, donde las fugas, donde gente que se cuela, va a dar un interés especial a esta etapa. Y la otra novedad es la 16ª etapa, que saldrá de Salamanca y llegará a la localidad de Ciudad Rodrigo. Ahí lo estamos viendo, una jornada también no especialmente dura, pero yo creo que Fernando, sobre todo ahora lo vamos a ver en la parte final, también es más dura que la que estaba prevista anteriormente, ¿no? Habéis acercado el último puerto a meta, y además un puerto que yo la verdad es que no lo conozco, pero tiene pinta de durillo, ¿eh? Sí, hemos acercado el último puerto a meta, como bien dices, ¿no? Es una etapa, a mí me gusta mucho. El primer puerto, que es el Portillo, que es, digamos, las Batuecas por el otro lado, se hará una bajada muy rápida por las Batuecas y ya girar a la derecha ahí en las Mestas y empezar a subir el Ladrillar. Santi Blanco, que es de ahí, nos ha dicho que es un puerto bastante duro, ¿no? Y sobre todo los últimos 4 kilómetros. Y después hay 2 repechitos cara a meta que van a hacer que sea una etapa bonita, ¿no? Porque ese puerto de primera podrá coronar un grupito de 30, 40 corredores, no más. Va a ser que la etapa sea bonita, más que la anterior, lógicamente, con esta llegada. Estamos viendo el paso justo por el último puerto y luego ya el tramo de descenso con esos 2 repechos que nos comentaba también Fernando Escartín. Es probable, ¿no?, también que sea una etapa en la que se pueda dar muy bien para esos cazadores de fugas, y la llegada a Ciudad Rodrigo. Como decía, esta etapa que comenzará en Salamanca, en la capital salmantina, que es una ciudad que tiene ya una gran tradición también y mucho presente, ¿no?, y mucho futuro en la Vuelta Ciclista a España. Las salidas ahí en la Plaza Mayor, que siempre suelen ser preciosas, como vemos ahí también en esta fotografía de la última vez que estuvo la Vuelta Ciclista a España ahí en Salamanca. Y después llegaremos a Ciudad Rodrigo, donde hace años que no se llega, pero la verdad es que vivimos la última vez que estuvimos allí un final con el que ahora es el conductor precisamente de Javier Guillén en la Vuelta Ciclista a España, una fuga en la que marchaban él, Roberto Laiseca y Chente García Costa. Parecía que lo tenían hecho, pero esas cosas, Pedro, yo recuerdo que lo vivimos con mucha intensidad porque pasó aquello que uno nunca piensa, ¿no?, que pueda pasar, que es que te cacen y te acabes rematando, bueno, un corredorazo, ¿no?, como Alexandre Vinokurov. No, yo creo que ahí surgieron las típicas dudas, ¿no?, entre los hombres de la cabeza. Los dos se veían con opciones, pero iba guardando, y al final eso permitió ese Vinokurov, que es un auténtico cazador de etapas, cazar a estos 2 corredores, y como vemos finalmente la frescura del kazajo y también la punta de velocidad le permitió llevarse esa gran etapa. Pero la verdad es que fue una lástima porque hasta el final teníamos la sensación que tanto Roberto como Chente iban a llegar a disputar la victoria, y se quedaron con un palmo de narices. Bueno, pues vamos a ver cómo queda el mapa global de la Vuelta Ciclista a España, y vamos a aprovechar también para hacer un análisis, no de todas las etapas, pero sí de algunas de las etapas más importantes de esta Vuelta Ciclista a España. Y la primera es esta de Arrate. Yo no sé, Javier, si tuvisteis muchas dudas, ¿no?, con mantener el inicio de la Vuelta tal y como estaba previsto al volver a España, en el sentido de que, hombre, un final en alto siempre asusta, ¿no?
en el primer día, claro. Honestamente, muchas dudas no había porque ponerte a rediseñar la vuelta con tan poco tiempo es algo muy difícil. Además teníamos los compromisos adquiridos y además también es verdad que teniendo 18 etapas más que 21, pues yo creo que teníamos que aprovecharlas todas al máximo. Es verdad que Arrate es un puerto duro para una primera etapa, pero bueno, yo creo que tampoco se van a hacer demasiadas diferencias debido al control de carrera y todo lo que queda por delante. Aún así, las diferencias que se marquen pues pueden ser totalmente compensadas en el resto de etapas. Y también dijimos, ¿por qué no? Si siempre estamos buscando ser originales, pues a lo mejor esta es una forma de serlo. Hay que decir que es algo excepcional, pero también es verdad que Arrate es un puerto fetiche. Yo creo que si la vuelta va a Eibar, pues qué menos que mantener esa esencia. Y de verdad es que internamente no hubo muchas dudas. Luego sí que hubo gente que nos decía, hombre, podéis pensarlo, no pensarlo, pero al final yo creo que hemos aceptado apostando por los perfiles tal y como estaban. Bueno, la carrera seguirá con alguna otra etapa por en medio, pero hemos querido destacar también el final de la Laguna Negra en Soria. Es un final inédito también en la Vuelta Ciclista a España. Fernando Escartín, podríamos decir que es una etapa monopuerto, ¿no, Fernando? Pero son de esos finales que son muy bonitos, que tampoco hacen grandes diferencias al principio y que os vienen muy bien, ¿no? Sí, es una etapa, digamos que... A ver, yo creo que no va a haber grandes diferencias. Aquí el problema es que de irnos en agosto a octubre puede ser que tengamos etapas de viento, ¿no? Y esta puede ser alguna de ellos. Hoy en día no hay tantos abanicos como solía haber antes, porque hay mucho más control de carrera y yo creo que va a ser unas diferencias prácticamente que se pueden asimilar a las que pueda haber en Arrate, pero no mucho más, serán pequeñitas. La siguiente etapa que hemos querido destacar es una de las que a mí personalmente me hace más ilusión, ¿no? Que es la etapa del Tourmalet. Pedro, siempre es difícil, ¿no? Decir si es la etapa reina, no es la etapa reina, con Portalet, con Obis, que luego veremos las etapas de Asturias y otras etapas muy duras que hay, pero es una etapa que tiene que marcar mucho la carrera. Desde luego, ¿no? Tal vez es la sexta etapa y te pilla un poquito pronto, ¿no? Insisto, viendo cómo arrancamos con Arrate y las etapas sucesivas, esto va a obligar a los hombres que luchen la general llegar muy bien, porque ya la sexta etapa, este etapón con el Obisque y el Tourmalet, les va a obligar a la gente a estar bien. Porque sí es verdad que las anteriores, en Peña Negra y en Arrate, las diferencias van a ser de segundos entre los favoritos. Aquí, si se plantea batalla, no van a ser segundos, van a caer minutos, se va a quedar muy marcada la carrera entre 4 o 5 corredores. Y en ese aspecto, aunque no sea muy larga, es realmente dura y yo creo que va a ser luego, a partir de esta etapa, un planteamiento. O sea, yo creo que los equipos que busquen la general harán un planteamiento hasta el día de hoy del Tourmalet y luego otro, dependiendo cómo salga la carrera, para el futuro. Así que es una etapa capital por toda la historia que tienen, sobre todo los dos últimos puertos tan míticos en el Tour de Francia, que también ha visitado la Vuelta a España ya con final en el Obisque. Por lo tanto, yo creo que va a haber como dos carreras, una parte muy nerviosa, muy precipitada, con final en el Tourmalet, y luego a ver cada uno cómo sale el Tourmalet, qué hombres son más fuertes, quién se ve más fuerte, qué equipos más fuertes, el hecho de la crono, va a empezar ya la gente a hacer cálculos, a ver si se puede recuperar o aumentar diferencias de cara a luego, pues días más tarde cuando llegue esa etapa de contrarreloj en Ezaro. Bueno, Javier, y lo que tiene llevar la Vuelta a octubre, ahora enseguida hablamos también de esta jornada de Moncalvillo, pero quería hacerle primero una introducción a Javier porque la etapa del Tourmalet tiene una característica, que es cambio horario, es decir, pasamos al horario de invierno. ¿Cómo os afecta eso a vosotros? Bueno, nos va a afectar en que habrá que adelantar un poco las etapas para que el umbral de oscuridad pues no nos pille en plena carrera. Yo creo que lo tenemos establecido como para acabar las etapas, en este caso 5 y 10, 5 y cuarto, porque nos damos cuenta de que no solo es el corredor en meta, sino también hay que tener en cuenta pues el resto de corredores, lo que tradicionalmente conocemos como el paquete, y por eso este cambio horario nos obliga a adelantar un poco. Yo creo que tampoco es tanto, estamos hablando de 20 minutos, media hora, pero bueno, al final una circunstancia más de la excepcionalidad
vivimos y bueno, pues también no sé si esto será una circunstancia de carrera, porque los que habitualmente se relajaban un poco más, pues se tenían que relajar menos porque tengan que entrar en meta para por lo menos tener luz solar, pero evidentemente es algo que sí que hemos tenido. Bueno, pues vamos ahora sí ya con la etapa que nos mostraban hace un minutito, la de Moncalvillo, que a mí es una etapa que me parece como muy parecida a la de la Laguna Negra, ¿verdad, Fernando? Es parecida, pero es mucho más duro. Ya que Moncalvillo yo lo subí y la verdad, sobre papel engañaba, sí, pero los últimos 4 kilómetros la verdad es que son muy, muy duros, por encima de 10%, que puede hacer que haya unas diferencias. La Rasa te marcará, digamos, ya puede partir el paquete en dos porque es un puerto que también agarra, y de cara al último puerto de Moncalvillo va a hacer más daño, yo creo, de lo que se piensa la gente. Va a ser un final muy bonito. Vamos ya pues con la siguiente etapa, que nos llevará a lo que podríamos denominar el fin de semana asturiano, ¿no? Yo creo que si hay algo que no puede faltar en la Vuelta es Asturias, y ya ven, qué tapón. Colladona, Cobertoria, San Lorenzo y la Farrapona, Pedro. 4 primeras seguidos. Sí, estas etapas ya, este final de etapa ya se ha hecho otras veces en la Vuelta, ¿no? Es un recorrido durísimo, ¿no? Es una consecución de puertos realmente exigente. Si acaso a lo mejor la Farrapona al principio tiene una zona de descanso, que ahí se ve una especie de que pica para arriba, no es tan exagerado. Ahí en esa zona sí que permiten recuperar, pero bueno, yo creo que Cobertoria y San Lorenzo, por la vertiente además más dura, va a dejar mucha fatiga en las piernas, y luego la Farrapona a destaparse, cada uno en la medida que pueda, sus piernas. Pero posiblemente junto con la del Tourmalet, yo creo que es esa gran etapa también de montaña, que llega en un momento muy apropiado de la carrera, donde los escaladores de esta Vuelta a España pueden hacer su apuesta por ganar la carrera. Así que, a priori, es un escenario perfecto, ¿no? Vamos a ver si no guardan tantas fuerzas como puede pasar a veces los equipos o los corredores de cara a la etapa siguiente, pero es un día que invita a liarla, o al menos que haya un desgaste importante de cara al día siguiente. Eso te iba a decir, ¿no? Porque al día siguiente está el Angliru. No, lo estaba dejando en el aire, pero bueno. Era por eso, porque luego está el Angliru, que siempre llama, ¿no? Es una etapa, Fernando, que yo creo que llama mucho al espectador, ¿no? Y bueno, final ese con Mosqueta, que es un puerto duro, Cordal, que es normalmente el puerto que se pasa siempre antes, y el Angliru. No sé, tú que los conoces también muy bien, ¿son etapas parecidas? ¿Cuál de las dos te parece más dura? Hombre, el final más duro, el Angliru, con diferencia, te puede marcar más diferencias. Lo que pasa es que la suma de la etapa anterior más esta, y yo creo que va a ser un final de un fin de semana durísimo, ¿no? Yo creo que corta, que puede pillar algún corredor castigado del día anterior y lo puede, digamos, descabalgar de cara al final de lo que es la Vuelta, ¿no? Yo creo que vamos a vivir otra etapa muy parecida a la que se vive siempre. No hay grandes diferencias, pero si pasas un día malo en un puerto tan duro como el Angliru, te puede hacer que pierdas la carrera, vamos. No, y Carlos, perdona, Pedro, di. No, digo, y además que tenemos que pensar que allí ya esa época del año suele llover mucho en Asturias, como lo dé por llover. Ahí Fernando se acordará, como algún otro corredor, que bajar el Cordal elimina muchas veces más que subir el Angliru. O sea, el tema meteorológico va a ser importante, ya que la carrera se va a desarrollar por todo el norte de España prácticamente, y eso, días de lluvia y etapa de montaña y una bajada peligrosa como pueda ser el Cordal o la Mosqueta, con las carreteras mojadas puede ser todavía un incremento importante de la propia dureza que en sí ya tiene el perfil de la etapa. Bueno, yo decía que luego al día siguiente habrá descanso, iremos camino de Galicia y se disputará la contrarreloj de Faro. Una contrarreloj muy especial con respecto a otras ediciones, porque es llano y una subida de 2 kilómetros, pero terriblemente dura. Javier, hablamos ya en la otra presentación de que en principio se iba a hacer un cambio parado de bicicleta, ¿no? Que es algo que hay que pedir la autorización a la Unión Ciclista Internacional. ¿Cómo lleváis todos esos trámites? ¿Sigue así? Bien. A ver, el tema del COVID pues paró todas las dinámicas de trabajo normales. Este es un tema que va a ser sometido en la próxima reunión del Consejo Ciclismo Profesional que haya en la Unión Ciclista Internacional, y bueno, en principio estamos bastante esperanzados y desde aquí yo creo que no va a haber ningún problema en que haya ese cambio de bici. Ya tenemos toda la zona reconocida, sabemos dónde lo queremos
hacer y bueno, pues únicamente queda el hecho de que se pueda cambiar de bici sin necesidad de tener que bajar la bici del coche, sino que la bici espera vía tierra para que haya el cambio por parte del corredor. Ese es el matiz que queremos. Lo que queremos hacer es muy parecido, que de ahí sacamos la idea nosotros, que ya se ha hecho en otras etapas, pues nosotros la idea nos inspiramos en el Mundial de Bergen, en la contrarreloj que hubo, que a mí me pareció, pues, la verdad, un bonito espectáculo. Es que además tiene mucho más sentido, ¿no? Que ese riesgo del mecánico saltando y, bueno, es como un poco cutre, ¿no? Yo creo que es algo que evidentemente deberían autorizar. Bueno, luego seguiremos por la etapa de Orense, las dos que ya hemos visto, las que acaban en Puebla de Sanabria y en Ciudad Rodrigo, y llegará pues la cerecita del pastel, ¿no? Que es la etapa de la Covatilla. Batuecas de salida y luego también un terreno muy, muy duro para llegar a un puerto que es curioso porque a mí tampoco nunca me ha parecido tan duro, pero Pedro, al final siempre hace daño, la Covatilla. El viento a veces condiciona un poco, pero hace daño ese puerto. Y sobre todo, solo hace falta ver el perfil, ¿no? Ese terreno ahí de Salamanca, de montaña, media montaña, prácticamente no hay un metro llano, todo es subir, bajar. De nuevo recordar que las dos etapas anteriores han sido más duras de las que en principio había cuando su paso era por Portugal. Eso va a provocar que los hombres de la general o las piernas de los ciclistas lleguen mucho más castigadas. Y en la Covatilla es lo de siempre, es la última oportunidad, es el último cartucho que les queda a los escaladores de dar un vuelco a la clasificación y se puede producir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, al no haber un gran puerto antes de la Covatilla, pues prácticamente da pie a pensar que lo que tenga que pasar tendrá que ser en esa última ascensión y lo anterior será simplemente una zona de desgaste, de lucha, pero siempre de desgaste para que luego los hombres que están disputando ese maillot rojo se la tengan que jugar en la Covatilla. Y como dices, la Covatilla tiene pendientes muy buenas, muy exigentes, pero tal vez no solo por las pendientes en las dificultades, sino sobre todo el viento. O sea, al final, todos yo creo que, o muchos de los ciclistas aficionados al ciclismo recordarán casi ese abanico que hizo Chris Froome para defender a Bradley Wiggins en la Vuelta a España hace ya años, y el viento va a ser fundamental, así que eso puede ayudar porque sobre todo es un puerto que el viento siempre puede perjudicar a la marcha del corredor, que eso será inevitable, pero si sopla el viento como es habitual les va a entrar de costado y eso hace que el buscar esa protección, que muchas veces si es el viento de cara no la van a encontrar los corredores que chupan rueda, y puede ser que en ese aspecto sea una ambición o un acicate más a probarlo, porque si estoy más fuerte sé que es meterles cuneta, meterles ahí en un costado de la carretera para quitarme a mis rivales, ¿no? Así que es un puerto muy duro, pero yo creo que esa etapa todo se tendrá que resolver en esa última ascensión. No creo que pueda haber ataques en puertos anteriores porque las fuerzas estarán ya muy justitas, lo que han hecho antes, y así que todo el mundo de la general se reservarán a esa última ascensión. Ya vimos el año pasado, cómo llegaron justitos a la subida a la plataforma de Gredos, que no es ni muchísimo menos tan duro como la Covatilla. Y al día siguiente ya trasladado hacia Madrid para esa etapa que saldrá del hipódromo y acabará finalmente en la ciudad. Bueno, Fernando, ya por ir poniendo el punto final, yo creo que la carrera pierde 3 etapas, pero no pierde dureza y tengo la sensación de que tampoco pierde espectáculo. No, yo creo que seguimos con la misma mentalidad, ¿no? Y de siempre, de hacer etapas un poquito más cortas que el resto de grandes vueltas, y es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos inculca siempre Javier, ¿no? Vamos a ver una vuelta bonita, emocionante, y particularmente, ¿no?, desde el punto de vista ciclista, yo creo que van a venir muy buenos corredores, porque está separado del Tour con 4 semanas, que es una distancia de tiempo para recuperar muy buena. Y veremos a ver cómo transcurre, pero seguramente que veremos un gran espectáculo como siempre. Y Javier, estamos mucho mejor, es evidente, ¿no? La pandemia parece que va marchándose. También se habla, ¿no?, de algo que nos da seguro que un poquito de miedo, que es un posible rebrote en otoño. Y vosotros, lógicamente, también estaréis tomando vuestras medidas, ¿no?, a nivel sanitario. Supongo que también esperáis a ver un poco cómo funcionan las cosas en las carreras anteriores, pero tenéis que estar prevenidos, ¿no?, en este sentido. ¿Hay alguna medida especial así que nos puedas comentar, que tengas ahora en la cabeza o que estéis preveyendo? Estamos con muchos escenarios. Ahora lo que más nos preocupa es la logística de cómo ordenamos esto para tanta gente y sobre todo con tanta masa
deportiva, porque al final nosotros no es una cuestión de una competición de 2 equipos que puedes alojar a cada uno en un hotel y durante el tiempo que dure esa competición. Nosotros cada día tenemos que ir a un hotel y solo la masa deportiva con corredores y asistentes, etcétera, son 500 personas, más todo el tema organizativo, que nos vamos a más de 2.500, entonces lo que estamos tratando es de establecer planes, sobre todo a ver si somos capaces de hacer departamentos estancos entre los grupos de trabajo, donde la gente esté suficientemente aislada unos de otros. Luego va a ver si al final tenemos que tomar restricciones, pues que delimitar mucho las zonas de salida, dentro de salida, qué es lo que ocurre, lo que es el recorrido, la meta, el podio, y también cómo hacemos en los hoteles para que cada equipo tenga una planta específica para ellos, que hagan allí la vida, etcétera. Luego también la sala de prensa, pues vamos a ser muy restrictivos con el personal que pueda entrar o no entrar ahí, desde el punto de vista de que pues solo estén los periodistas, y de alguna forma lo que hay que controlar son los flujos de personas. Pero también es cierto que estamos lejos, que nos toca hacer planes, que antes que nosotros está el Tour, que antes que nosotros está el Mundial, que antes que nosotros está el Giro, y yo solo espero y deseo que todo se quede en planes, porque hay muchas ganas de vuelta. Como dices, Carlos, yo quiero agradecer a los ayuntamientos, ¿no?, la apuesta que han hecho por la vuelta este año. Todos nos han confirmado, y especialmente hoy darle las gracias tanto al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria como de Salamanca, porque en escasas horas, en algún caso puedo decir hasta minutos, una vez que supimos que no se podía ir a Portugal, pues se pusieron en el pelotón de la vuelta, y gracias a ellos pues creo que, como habéis comentado, incluso hemos ganado en interés deportivo en lo que es esta vuelta. Pues bueno, yo creo que para daros las gracias a los tres por acompañarme en esta segunda presentación de la vuelta. Esperemos que no nos pase más, que con una presentación nos valga, y sobre todo, oye, ilusión, ¿no?, que es volver a hablar de ciclismo, volver a hablar de nuestro deporte, y sobre todo focalizarnos ya hacia las carreras, que parece que dentro de poquito van a empezar, y podrán seguirlas también todos ustedes aquí con nosotros en Teledeporte. Así que ya saben, lo dejamos aquí, les esperamos el 20 de octubre, ¿no?, que suena un poco raro, pero seguro que servirá también para vivir una gran edición de la Vuelta Ciclista a España. Hasta entonces, buenas tardes. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.